Hermanos, queremos seguir aquí con nuestro estudio de la teología sistemática. Espero que estén disfrutando de la lectura. Nuestra fuente MacArthur, la verdad, provee muy buen recurso. Y lo que quiero comentar aquí es algo que tal vez usted ha escuchado en algún momento, pero una pregunta es, ¿qué es la diferencia? ¿Qué distingue la teología sistemática de las demás teologías? Hemos visto juntos la teología bíblica y ahora estamos en la sistemática, también hay muchas otras cosas. Pero vamos a ver primero unas definiciones que nos ayudarán a entender con claridad. Siempre cuando hay un debate, cuando hay una diferencia de opiniones, debemos definir con precisión a qué nos referimos en cada término. Y luego las divisiones clásicas, las más comunes. Luego vamos a ver también por qué estudiarla. Y esto ya va a entrar en una tarea que van a estar haciendo, y luego las actitudes que los hermanos tienen frecuentemente en cuanto a la teología sistemática. Ahora, cuando pensamos en la sistemática, notamos que en nuestra maestría, tú llegas a la teología sistemática en tu segundo año, en el segundo tetramestre. Y antes tú ves la teología bíblica en el tercer tetramestre de tu primer año, porque conceptualmente, o sea, en teoría, la teología bíblica ha de hacerse antes de la sistemática. También antes de llegar a la sistemática, consideramos que han estudiado durante la historia de la iglesia, que han dicho otros creyentes. Luego, esto sería de verdad más allá que la teología sistemática, sería la filosófica. Y yo voy a estar abogando, estoy un poco aficionado de distinguir bien entre lo que es la teología sistemática y cuando ya no es teología sistemática, es filosófica. Estamos ya, ¿sabes qué? Ya no hay Biblia, ya no estamos sistematizando conceptos bíblicos. A base de mi sistema, yo voy a comenzar ahora a hablar e ir más allá. Y la pregunta es si van a haber animales en la nueva creación no es teología sistemática, es filosófica, es a base de mi teología bíblica y sistemática. Yo sí tengo una opinión, pero la Biblia no dice, y es mi pura opinión. Y la llamo teología. Curioso, ¿no? Y luego la práctica. Esto tampoco me gusta. Estas son categorías comunes, pero llamar una teología después de la sistemática, la práctica, da la impresión de que la sistemática no es práctica. Y espero que estemos de acuerdo que hay pocas cosas tan prácticas como la teología sistemática. Y aún más práctica tal vez sería la bíblica. Pero bueno, cuando ya comienzas a aplicar las teologías, la llaman la teología práctica. Y estas son las maneras comunes de agrupar disciplinas teológicas. Hay otra disciplina que algunos están promocionando. No es nada común, nada más lo menciono de paso, para que habrás escuchado de esto. Integrativa, por su nombre, se comprende que esta teología se supone, estos señores dicen que nuestra teología lo toma todo, lo une todo, y esta es la gran teología, la teoría unificadora, como en la ciencia. Y me parece muy optimista, me parece muy irrealista, muy imposible, pero como que ha habido durante los siglos mucha reacción a lo que se llama dogma, lo que se llama, bueno, somos bautistas, creemos tal, somos presbiterianos y la confesión dice, somos metodistas y aquí está escrito, y como que yo digo lo que la iglesia dice, es mi dogma, es la doctrina de mi iglesia.
Ok, pero suponer que todos los que han llegado hasta este momento están mal y ahora yo estoy bien, porque yo voy a tomar todo lo que se ha dicho y yo voy a hacer la teología. Bueno, humildemente no la definitiva y final, pero la mía mientras. Um, no me interesa mucho. Y luego lo que es nuestro tema, la teología sistemática. Entonces, aquí va un intento de describir y relacionar cuáles serían las conexiones, las ideas o los pasos del texto a la práctica. Tenemos la Biblia y queremos obedecer a la Biblia, queremos hacer lo que la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, del texto sacamos nuestro estudio de lo que el texto significa, el exégesis, ¿verdad? Y la teología más pegada al texto es la teología bíblica, la que no tanto hace preguntas, sino escucha los temas que el texto da. Y luego, antes de llegar a la sistemática, tenemos que pasar por la histórica. Esto mencioné en el resumen. Y pues un resumen de este sistema sería para llevar nuestro estudio, nuestro sistema ahora de las doctrinas a la práctica para que vivamos eh, los eventos, las verdades que encontramos en la Biblia. Esto es ideal, pero no es real, pero es muy idealista, no es realista. Así no es. Entonces, lo que es mucho más realista es que, ok, vamos a decir que tenemos el exégesis que lleva a la teología bíblica y la teología bíblica, una vez contemplado, nos lleva a la histórica y luego llegamos a la teología sistemática. Bueno, es lo ideal. Y corto aquí, no sigo con la teología práctica, pero da la idea, ¿verdad? Ok, voy a subirlo un poquito, ya. De la teología sistemática, cuando tú estás leyendo personas de la antigüedad, incluso tu texto, ya que MacArthur escribió, ya que Grudem escribió, aunque son contemporáneos, pues ahí quedó en la historia. Y tú estás evaluando ya personas actuales, ya muertas, a través de lo que tú entiendes. Entonces tú dices, mire, aquí este señor está bien, este señor está mal. Ok, entonces tu teología sistemática está gobernando tu lectura de la teología histórica. Y hay pocas ocasiones cuando un autor antiguo estaría como que corrigiendo tal vez algo que entendías, pero podría ser, ¿verdad? Y lo que sí es muy cierto, de hecho, yo cambié de libros en la clase predicación sistemática del Antiguo Testamento porque un buen autor en su teología bíblica está metiendo tanto su teología sistemática que me cansé y dije, no, pues primero no estoy de acuerdo, pero déjalo, habla de esto después. Pero es muy común y no digo que solamente lo hace él, yo también lo hago. Porque la teología sistemática nos ayuda a no ser herejes, entre muchas otras cosas. Entonces, para no ser hereje en mi teología bíblica, pues la sistemática me está ayudando. Sí, sí lo hacemos. También en la histórica, pues examinamos, ok, este pasaje, ¿cómo lo han entendido otros? A mi oficina llegó un señor con su interpretación de Apocalipsis. Y lo escucho y digo, muy creativo, muy creativo, muy interesante, porque jamás he escuchado esta interpretación. Dice, sí, gracias. Digo, no, no es echarte flores. No le dije, he leído más de 2.500 páginas, no sé cuántas, sobre el libro de Apocalipsis, y aparte escatología. Nadie en ningún libro dice lo que tú estás diciendo. Y no por eso estás mal, pero... Y mira, históricamente estás solo en tu exégesis. Esto debe preocuparte.
incluso en nuestra teología sistemática, estamos ya diciendo, mira, este texto no quiere decir tal. ¿Cómo sabes? Porque no puede. Y sí, es una buena regla, sencilla y necesaria en tu exégesis, antes de llegar a teología, en tu puro exégesis. Hay cosas que el texto no quiere decir. Y tal vez, si fuera el único texto, pensaríamos que dice tal, pero tenemos toda la Biblia. Y en toda lectura de toda la Biblia debemos entender que toda la Biblia habla con una sola voz. Entonces, la teología sistemática también guía y dirige nuestra exégesis, nuestro estudio. ¿Okay? Quiero agregar algo. ¿Okay? Lo que tenía primero aquí es el patrón y la explicación típica, normal. Pero yo quiero sugerir que hay algo más allá que la teología práctica, que es la filosófica, y que en verdad este estudio, esta idea de afirmaciones de la Biblia o pastores hablando, muchas veces no hay nada de Biblia. La Biblia ya dejó de hablar tiempo A. Y es ya mucha filosofía y poca teología. Entonces, quiero sugerir tal vez esta alternativa. Porque esto es como que yo veo más la distribución de nuestros estudios. ¿Okay? Hice más chiquito la teología bíblica por factores históricos. Cuando estás leyendo Berkhoff, Strong, Hodge, otros teólogos de tiempo atrás, no están diciendo como MacArthur en su teología, ¿cuál es la metanarrativa? ¿Cuál es la gran historia que la Biblia nos está relatando? Normalmente no es su punto de comienzo. MacArthur está basando su teología sistemática en su teología bíblica. Okay. Entonces, en cuanto a la historia, la teología bíblica ha contribuido poco. Y cuando tú y yo comenzamos a hablar de teología sistemática, por ejemplo, calvinismo, arminianismo, ahí la teología bíblica entra bien poquito, muchas veces. Pero la histórica, vamos, y vamos a leer y citar y vamos a analizar qué dijeron. Ok, está bien. Pero lo que encuentro, estoy escuchando unos podcasts, encuentro a personas hoy que se llaman a sí mismos calvinistas, pero dicen, mire, yo no digo expiación limitada, ¿esto qué es? Digo, es calvinismo, ¿no? Dicen, no, es que cuando tradujeron del holandés al inglés, pusieron expiación limitada, pero no es redención particular. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Ahora, esto es interesante, o sea, platícame, ¿a qué te refieres? Porque expiación y redención no es idéntico. Limitado y particular no es idéntico. Entonces, tú estás tal vez haciendo un bien. De hecho, me interesa, me parece excelente lo que este señor está haciendo. Pero no es el calvinismo histórico, básicamente. Entonces, él está diciendo, mira, checamos la historia y damos de baja expresiones que han causado problemas y dudas. Mira, enseñamos tal cosa porque esto sí está claro y cierto. Y digo, ok, esto sí es cierto. ¿Son todos redimidos? O sea, ¿sí o no? ¿Son todos redimidos? Porque redención es el rescate de alguien
por medio de un precio, rescatar pagando un precio. Esto es lo que es redención. Entonces, ya no es expiar, es redimir. Y yo diría que Cristo murió por todos, por lo menos en algún sentido, pero la redención es para quienes respondan con fe, y no todos son redimidos. Entonces, la redención es particular. Ahora, lo que este señor está haciendo, es un ejemplo, está diciendo, mire, la historia y nuestras palabras, nuestros términos han dominado la práctica tanto que todos estamos como que obligados a seguir nuestros caminos. No, yo voy a abrir caminos nuevos para decir lo que la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, esto sería un ajuste, esto sería intentar regresar más a esta idea. Ahora, puse teología práctica porque ¿cuántas veces escribe MacArthur, Grudem, sobre cosas prácticas? Ahora, la verdad, yo diría que MacArthur sí, bastante. Pero muchas veces, cuando pensamos en los teólogos, pensamos en sus afirmaciones doctrinales y ahí queda. Entonces hay poca teología práctica. Ahora, último concepto aquí, y con eso terminamos. ¿Ves que la filosófica queda muy grande? Entonces, quiero regresar aquí a mi queja, ¿de acuerdo? Con cuán poco escuchamos la teología bíblica y cuán frecuentemente escuchamos la teología histórica. Y hermanos, yo creo que este desequilibrio nos lleva muchas veces a decir cosas que ya no es teología ni sistemática ni práctica. Es filosófica. Y cuando así digo, así quiero dar mi definición y limitar mis conceptos. Cuando yo digo sistemática, yo me refiero a tomar verdades que la Biblia dice. La Biblia me da tal contenido, me da tal contenido, me da... Estas son las piezas del rompecabezas que la Biblia me dio. Yo intento armar las piezas y me parece que la Biblia es más grande que mi cerebro. El autor es más allá que mi cerebro porque no logro armonizar y armar todas las piezas perfectamente sin ajuste, sin como que menguar lo que algún texto enseña o exagerar o enfatizar más, como que esta verdad no me gusta tanto, esta expresión no es la más adecuada. No, espérame, es la Biblia. ¿Okay? Pero encuentro que es mi tendencia, es lo que necesito según mi teología sistemática o para hacer mi teología. Pero lo que muchas veces pasa en los debates y en libros y en sermones es que estamos explicando cosas que la Biblia no explica. Estamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Y mi opinión sería que no lo llames teología sistemática, no estás sistematizando, llámalo algo más. Y la palabra que estoy poniendo es la filosófica. Esta es tu filosofía a base de tu teología. Ok, tu teología filosófica. Pero ya no estás armonizando versículos, estás extrapolando, estás yendo más allá. Y es necesario hacerlo, no digo que no lo hagas. Es necesario hacerlo, pero aclara. La Biblia ya no habla, hablas tú. Y ayúdame a entender que ahora estás hablando tú a base de lo que tú entiendes. Entonces, esto sería mi sugerencia. Y quiero animarles a considerar eso. Y si tienes algún comentario, pregunta, pues platicamos de esto. Y pues ahorita seguimos con la enseñanza.